Buenas noches, queridos televidentes. Bienvenidos a su programa Vamos a Descubrir. Les recordamos siempre que este es un programa coauspiciado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y Televisión Educativa Nacional TEN Canal 10. Vamos a seguir conociendo sobre la historia y la trayectoria de nuestra institución, contada por los personajes que más saben sobre el tema. Pero antes nos vamos a ir con las notas informativas, eventos que han transcurrido en los últimos días en el campus de nuestra Universidad Pedagógica. Veamos. El reconocido periodista hondureño Armando Zelaya Herrera hizo entrega oficial de su colección cultural precolombina a la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, una joya histórica que fortalecerá el estudio de las etnias hondureñas en esta casa de estudios. El acto tuvo lugar en el Centro de Acceso a la Información Honduras-Corea, CAI, de la UPN-FM y contó con la presencia de autoridades universitarias, docentes y personal de la Biblioteca Central Juan Antonio Medina Durón. Bueno, yo me siento muy honrado de este acto de merecimiento que me ha hecho hoy la Universidad Pedagógica, el Departamento de Cultura Precolombina, porque yo no esperaba, yo venía a hacer una donación simple de 5 o 4 libros para este departamento, por mi afán de tratar de divulgar y auscultar, escarbar en la historia de nuestras razas, de nuestra gente. Pero bueno, me han hecho un acto me siento satisfecho, hasta nervioso. El autor de los libros es el guatemalteco Rafael Guirar, un antropólogo que durante muchos años trabajó en las zonas de Copán, Guatemala y México. Y él hizo estas obras donde detalla sus indagatorias, sus investigaciones sobre la cultura, las formas de cultivo, cómo medían ellos el tiempo, la temperatura en su época para toda su vida social. Y los libros pues vienen arrastrándose, yo los vengo guardando desde hace 35 años y están guardados más de 60 años. Siempre yo con la idea de donarlos a alguien que yo sé que le va a dar el destino y yo sé que la pedagógica es el lugar más adecuado que pude haber encontrado. Y esto me ha abierto unas puertas para otras entregas futuras de otras colecciones que yo sé que les pueden servir y que pues para mí no son necesarias en mi biblioteca. Y ha sido para mí un placer haber hecho esta entrega porque los libros les van a servir más a las regional que hay en Occidente, creo, donde se estudian estas etnias nuestras que son orgullo de Honduras. La Academia agradeció en nombre de la comunidad universitaria el gesto de confianza de la familia Zelaya al otorgar a la UPN-FM parte del patrimonio cultural heredado por su padre, don Armando Zelaya. Servicio, entrega, responsabilidad y compromiso fueron reconocidos a los empleados administrativos que este año cumplen 25 años de labores consecutivos en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Bueno, en primer lugar, agradecido con Dios por traerme a esta institución, agradecido con la institución de abrirme las puertas y que hace 25 años no me imaginaba llegar a este momento. Muy importante, donde convencido de que deja una huella en el campo de la salud. Y siento que estoy en el momento de mayor madurez, donde tengo que darle mucho más a la institución. 25 años que no han sido fáciles, pero que con la ayuda de Dios lo hemos podido hacer todo. El día de hoy yo me recuerdo la parábola del jornalero que contrató a sus empleados, el patrón, ¿verdad? Esos jornaleros que no importa cuántos años tengamos de laborar en la institución, sino que nosotros cada día hacerlo mejor. El acto solemne tuvo lugar en el Salón Eliseo Pérez del campus central de esta casa de estudios, que cada 16 de marzo conmemora su día. El evento fue presidido por el equipo de rectoría y reunió al personal administrativo, que día a día hace posible cumplir la misión de la UPN-FM de formar profesionales de la educación dedicados al servicio del país.
Un 16 de marzo de 1957 comenzaron las labores administrativas de la Escuela Superior del Profesorado, ilustre antecesora de la actual Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, que en 2016 cumple sus primeros 60 años al servicio de la educación del país y única dedicada a la formación docente en la región. Hoy que estamos, y este año que estamos conmemorando 60 años y hoy día de la institución, como el punto significativo más importante, y es el porvenir, porque hemos cumplido, pero todavía nos hace falta mucho por cumplirle a esta Honduras. La Banda de los Supremos Poderes cerró con broche de oro el evento, con un concierto musical dedicado a la comunidad universitaria. Bien, les recordamos que pueden desde ya visitar nuestro nuevo canal de YouTube, donde nos encontrarán como clave UPN-FM. Nos vamos a ir a una brevísima pausa comercial. Ya estamos de regreso. El doctor Jorge Amaya nos cuenta sobre la historia que rodeaba la época en la que la Escuela Superior del Profesorado fue creada. Veamos. A diferencia de Carías, Gálvez provocó una apertura democrática, fíjense. Por ejemplo, posibilitó el regreso de los exiliados liberales, permitió la organización de partidos de oposición, como un ala del Partido Liberal, que era como la socialdemocracia, que era el Partido Revolucionario Democrático de Honduras, y también incluso de algunos sectores comunistas. Y emprende lo que posiblemente fue la primera etapa de reforma y de modernización social y económica en Honduras. Él gobierna entre 1949 y 1954 y emprende tres cosas importantes que se conectan con nuestra historia, con la historia de la UPN. Uno, en el plano educativo, dice, bueno, como cuando gobernaba Carías no hubo inversión en educación media, vamos a crear escuelas normales para profesionalizar a los profesores, porque la mayoría de profesores que estaban en las escuelas normales eran empíricos. ¿Se acuerdan que nuestras abuelitas usaban esa frase? Es profesor empírico, decían, ¿verdad? Las abuelas. Entonces crea las tres primeras escuelas normales. No, había otras antes, pero estas son como modernas. La Escuela Normal de la Esperanza, la Escuela Normal de Danlí, que hoy en día es Vía Ahumada, y la Escuela Normal Atlántida en Tela. Ese es el centro, pues, donde empiezan a formarse profesores para que fueran al nivel primario, pero como profesores profesionales, ¿verdad? Y hay un fuerte incremento de la creación y fundación de escuelas en todos los puntos cardinales del país. Por tanto, una vez que termina el gobierno de Juan Manuel Gálvez, él finalmente no terminó su gobierno porque acusó problemas de salud y salió del país para recibir atención médica. Por tanto, asume su vicepresidente, que era don Julio Lozano Díaz, en 1954. Pero en las elecciones hubo un problema que en aquel tiempo, en las elecciones de noviembre de 1954, el candidato que ganara tenía que ganar con mayoría absoluta. Ganó el candidato del Partido Liberal, Ramón Vieda Morales, pero cuando sus diputados se presentan en diciembre del 54 al Congreso Nacional, no se integran las comitivas de diputados del Partido Nacional y un ala disidente que era el Partido Nacional Reformista. Por tanto, Julio Lozano Díaz da golpe de estado técnico, ¿verdad? Nombra una junta consultiva de gobierno y gobierna Honduras de manera dictatorial de facto entre el 54 y el 56. Él empieza a recibir más presión social, pero
dice, voy a darle como atol con el dedo, como dicen las abuelas nuestras, ¿verdad? Y emite dos políticas populistas. Una es que aprueba en 1955 el voto de la mujer, una cosa importante, y nombra una comisión para que se cree un instituto de educación superior que formara profesores en el nivel medio. Honduras nunca había tenido una institución que preparara a los profesores de manera profesional para el nivel medio y luego también universitario. Pero a Julio Lozano le dan golpe de Estado y de esa manera entra la Junta Nacional de Gobierno el 21 de octubre de 1956. Esa junta pues recoge el proyecto que había elaborado el gobierno de Julio Lozano Díaz y felizmente decide apoyar la creación en diciembre de 1956 de nuestra institución, que fíjense, maestro Virgilio, ya está llegando a la tercera edad de la UPN, ¿verdad? Imagínense, fíjense qué interesante, miren, ¿verdad? Sí, ya puede entrar a los bancos a pedir dinero y al Ministerio de Finanzas, ¿verdad? Y no hacer fila, ¿verdad? La UPN. Y fíjense qué interesante, la escuela superior se crea y empieza a formar los profesores del nivel medio que, fíjense qué interesante, son los que nos formaron a nosotros. Mis profesores en el Instituto Mía Selva, desde 1983, aquí está mi maestra, ¿verdad? Fueron todos en su mayoría, aquí está, ¿verdad? Aquí está mi querida maestra. Fueron todos egresados de la escuela superior, de la antigua escuela superior. Y yo los quiero tanto, maestra, ustedes recibieron una sólida formación, nos dieron una formación curricular, educativa, sólida y también de valores, ¿verdad? Por eso creo que nosotros somos una generación, los de los años 70, 80, comprometidos en que yo no voy a cambiar Honduras, pero voy a poner un pedacito de piedra, un granito, ¿verdad? Para que este país pueda un día ser un país digno, ¿verdad? Y entonces esta institución fue posiblemente una de las mejores cosas que nos ha pasado en los últimos 60, 50 años, en la segunda mitad del siglo XX, esto. Y el otorgamiento de la autonomía a la Universidad Nacional Autónoma son posiblemente los dos acontecimientos culturales más importantes, porque así podían acceder a un instituto superior casi de nivel universitario, o mejor dicho, de nivel universitario, aunque no tuviera el nombre o la categoría universitaria, pero era una universidad, era un instituto superior como se le llama en otros países. Y tuvo la Universidad Pedagógica unas etapas, unas edades de oro. En los años 70, en los años 80, aquí había unos planteles de docentes que fueron luz para el país. El poeta Roberto Sosa, el escritor Julio Escoto, el cuentista Eduardo Ver, Mario Argueta, o sea, luminarias, o sea que yo me siento orgulloso hoy en día de ser parte de esta historia y sobre todo de que esta universidad sea pública. Voy a cerrar solamente mostrándoles una fotografía de cuando se fundó, para que miremos a esos personajes. Es una presentación larga, ¿verdad? Miren, la universidad se fundó aquí justamente, este edificio todavía está, solo que ahora no para dar clases, sino para cobrar impuestos. Es el edificio de la alcaldía municipal frente al Hospital Viera. Ahí nació la Universidad Pedagógica en 1956. Y aquí está el acto de fundación. Miren, lo funda el gobierno, la Junta Militar de Gobierno, pero ya cuando entra de presidente Ramón Villeda Morales. Él es presidente de la Asamblea Constituyente y aparecen algunos personajes importantes. Miren, el doctor Prieto Figueroa, que era parte de una misión, la misión que vino a crear la universidad por mandato del gobierno de Honduras y con apoyo de la UNESCO. La doctora Ruth Lerner de Almea, era una mujer bellísima, ¿verdad? Don Daniel Navea,
¿verdad? Y el presidente Villeda Morales. Aquí están, ¿verdad? Ya, miren, está por supuesto la radio. En ese tiempo aquí está la cámara y las otras para el Facebook. Esta era para HRN, seguramente, ¿verdad? No, Radio Montserrat se llamaba. Ahí está Villeda Morales con el doctor Prieto Figueroa y Ruth Lerner. El Luis Beltrán Prieto, perdón, sí, y doña Ruth. El por entonces rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, don Hernán Corrales Padilla, el ministro de Educación, don Jorge Fidel Durón, un colega, y uno de los miembros de la Junta Militar, ¿verdad? Otra vez. Este señor formaba parte también de la delegación, era apellido Trabanino, y el escudo, ¿verdad? Ha ido cambiando el escudo, ¿verdad? Se ha ido modernizando también. Y por supuesto tenían que tomarse un par de vinitos y, ¿verdad? Y unas boquitas para el evento, ¿verdad? Y miren qué interesante, miren qué ceremonial, qué ceremonioso fue el evento. Estos son los estudiantes marchando desde el Parque Central hacia las instalaciones de la universidad. Todos cabían en un aula, ¿verdad? Todos cabían en una aulita de las que tenemos ahorita, ¿verdad? Toda la primera promoción. Ah, claro, es interesante que ya están bastantes mujeres, ¿verdad? Miren. Otra vez los estudiantes de la primera promoción. Y miren, por supuesto han cambiado las modas, ¿verdad, muchachas? Ya bastante. Y el peinado también, ¿verdad? Sí. Pero qué foto más bonita, ¿verdad? Y miren, es interesante, yo reconozco por aquí al profesor y colega historiador, don Juan Ramón Martínez. Claro, con 50 años menos, ¿verdad? Sí. Él dio el discurso inaugural, miren, aquí está, ¿verdad? Juan Ramón Martínez, sí. Y una vez que se inaugura después del acto pasaron a ver las instalaciones, miren, de ciencias naturales, los laboratorios, o sea, este fue un paso trascendental, porque antes los profesores eran empíricos, ¿verdad? Salían de la escuela a dar clases. Otra vez, el sacerdote bendiciendo, ¿verdad? El equipamiento Y ya en los años 70 se crea el edificio donde ustedes están. Esta sería una etapa intermedia. Hoy en día estamos ya, como decíamos, en la tercera edad, ¿verdad? Nos vamos a ir a una brevísima pausa comercial. Por favor, quédese con nosotros que continuamos con más. Ya regresamos. El magíster Hermes Díaz, nuestro vicerrector académico, nos habla del aporte histórico de la Escuela Superior del Profesorado en vistas al desarrollo nacional. Veamos. Bueno, llegamos al año de 1989, la universidad está creciendo tanto, ha logrado consolidarse académicamente, los profesores han sido formados, otros han ido a estudiar al extranjero, han obtenido sus títulos de maestría, de doctorado, y la universidad siente que es el momento de dar el salto. Es decir, como mencionaba el doctor Amaya, en ese momento, creo que en esa época el número de universidades estaba la Universidad Nacional Autónoma, la José Cecilio del Valle, la Escuela Agrícola, que no era considerada como una universidad, y estaba creo que la Universidad de San Pedro Sula. Creo que esas eran las universidades que existían en esa época. Se dio una coyuntura política, por supuesto, para la creación de la universidad. Desde luego que la Universidad Nacional Autónoma, por mandato constitucional, pensaba en ese momento, y lo voy a decir así, ahí me disculpan los colegas que son egresados del Nacional o que trabajan Nacional, porque no es con el ánimo de defender a nadie, se veía a esta institución como una escuelita. Es decir, una escuelita que forma profesores nada más, pero no tiene profundización científica, que por lo tanto, ¿cómo es que la van a convertir en una universidad? O sea, no tienen todavía la edad
para convertirse en una institución de educación superior que se llame universidad. Y por lo tanto se plantea en ese momento que debe de absorberse la escuela superior a la Facultad de Pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Cuestión que es rechazada por el conglomerado de profesores de esta institución y de los estudiantes, incluyendo esos niñitos que ustedes ven allá que en ese momento estaban matriculados en el CIE. Y se generaron una serie de movimientos que para algunos no era lo correcto, pero para otros sí, y se dio todo un movimiento de marchas, donde inclusive habían marchas paralelas hacia el Congreso Nacional, por un lado marchando los de la universidad, los de la Escuela Superior, y por otro lado los de la Universidad Nacional, que estaban en contra de la conversión. Bueno, llegó el momento entonces donde el presidente del Congreso Nacional llama, ¿verdad?, a las comisiones, en este caso una comisión que había sido delegada, yo no sé en ese momento quién era, si me ayudan, profesora Margarita, el director de ese momento, creo que era el profesor Roque Ramos Motiño, que en paz descanse, y forman unas comisiones de alto nivel para poder plantear el proyecto de conversión de la Escuela Superior en Universidad Pedagógica Nacional. Entonces se dieron todas las discusiones y al final se llega al punto donde el Congreso manda a la creación de una nueva ley de educación superior donde se incluya también la creación de la Escuela Superior en Universidad Pedagógica Nacional. Pero eso, digamos que tuvo muchas discusiones, muchas discrepancias, pero al final de cuentas se convirtió en ese año, en el año de 1989, en diciembre de ese año, y empezamos a funcionar en el año de 1990. ¿Qué cosas es importante, digamos, recalcar de ese momento? Que todo el conglomerado de profesores se dedicaron día y noche a elaborar, porque era una condición para la conversión, elaborar los planes de estudio de las carreras, de las cuales se iban a ofrecer a nivel de bachilleratos universitarios de 4 años, bachilleratos universitarios de 4 años. Eso funcionó del 90 hasta el 94. Luego, ahí se pensó entonces que había que elevar el nivel de formación al nivel de licenciaturas y que por lo tanto entonces se siguió trabajando en la consolidación de los planes de estudio y se llega entonces a la conformación de las licenciaturas y se aprueba entonces en esa época un buen número de licenciaturas para formar profesores en ese nivel. Desde luego que aumenta el número de carreras de las que se venían trabajando, que en la escuela superior eran de 3 años, y ahora se convierten en licenciaturas de 4 años. Pero eso se hizo durante la época de desarrollo de los años 80, que algunos de los planes de estudio que eran de 3 años se convirtieron a 4 y ya se retomaron ahí en la conversión para hacer los bachilleratos universitarios de 4 años. ¿Qué cosas podemos mencionar también como relevantes? Bueno, la universidad, el Estado, ya una vez que se ha hecho la conversión, le delega liderar siempre los procesos de profesionalización docente, porque el país continúa, a pesar de todo el trabajo que ha hecho la universidad, todavía, y hoy en día tenemos todavía empirismo en el nivel de educación media. Por lo tanto, todo este trabajo que se ha hecho no ha sido el suficiente para poder decir que tenemos un sistema de educación media con profesores que tienen título de profesor. Muchas de las áreas del conocimiento están siendo atendidos por otras profesiones que no necesariamente son profesores en sentido estricto. Dentro de estos programas de profesionalización y capacitación surge un programa que, digamos, desde nuestra perspectiva, fue exitoso. Exitoso porque permitió por lo menos, digamos, darle cierto nivel de formación a los profesores que estaban en el nivel medio, y es el sistema de PROCADO, que es un proyecto que surge en convenio de la Universidad Pedagógica con la Secretaría de Educación y el Banco Mundial, para atender 3.812 profesores, de los cuales fueron graduados en un tiempo de estudio de aproximadamente 2 años. Ahí se hicieron un sistema de equivalencias flexibles para poder entonces profesionalizar a todo este conglomerado de profesores. Posterior a eso surge otro programa, porque había también que elevarle el nivel de formación a los profesores que estaban en el sistema de educación primaria. ¿Por qué? Porque en los estudios que se hacían en ese momento se identificaba que el nivel de formación que tenían los profesores
no daba impacto positivo en los aprendizajes o en los resultados de aprendizaje de los niños y jóvenes que estaban en el sistema escolar. Y entonces aparece también un programa, que es el programa de formación continua, que es el que ustedes conocen, que le llamamos PFC, que surgió con la necesidad para atender a 30,000 profesores que estaban en servicio, en un convenio de la Universidad Pedagógica, Secretaría de Educación y Banco Mundial. Que después ese proyecto se quedó y que todavía lo tenemos, ¿verdad? Se quedó y todavía lo tenemos. Estamos atendiendo profesores y que hemos hecho los análisis de que este año vamos a entrar en un periodo de desgaste. Entonces, es decir, ya él cumplió los objetivos para los cuales había sido creado en ese momento, y entonces este año entra en un periodo de desgaste en el término de 5 años. La universidad continuó haciendo aportes y crea también en convenio con el Ministerio de Educación la unidad de medición de calidad educativa, ¿verdad? Como una unidad dedicada a hacer estudios investigativos en rendimiento escolar, en competencias docentes, y que en un momento estuvo adscrito a la Secretaría, pero luego fue trasladada de manera definitiva a la Universidad Pedagógica Nacional, que está ubicada acá y que depende del Instituto de Investigación e Innovación, del Instituto de Investigación de la Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, ¿cuáles fueron los bachilleratos de las carreras que tuvimos en ese momento? Yo voy a mencionar algunas. Por ejemplo, el profesorado de Educación Media y Matemáticas, que nació en la Escuela Superior desde el año 56, que se mantuvo y sigue manteniéndose a nivel de licenciatura y sobre el cual tenemos un posgrado en Matemática Educativa. Las ciencias naturales, por supuesto, con sus orientaciones en Biología, Química y Física, que también surgió como nivel de bachillerato, que posteriormente fueron también convertidos en licenciaturas. Educación Comercial, Educación Técnica, Industrial, Educación Técnica para el Hogar, que esa carrera fue convertida y conocemos ahora como el Departamento de Tecnología de Alimentos, y que ahorita estamos impulsando la carrera de Seguridad Alimentaria y Nutricional. La carrera de Letras, la carrera de Inglés, la carrera de Educación Especial, la carrera de Administración, la carrera de Orientación, Educación Preescolar, Educación Física, Ciencias Sociales. Esos fueron los bachilleratos que tuvimos en esa época. Luego, en la conversión, muchos de estos bachilleratos fueron convertidos a licenciatura y también se aprobaron nuevas carreras. Hoy tenemos, por ejemplo, la carrera de Turismo, que en esa época en la Escuela Superior no existía, la carrera de Turismo. También está la carrera de Seguridad Alimentaria, que tampoco era parte de esas nuevas carreras. Y este año se están impulsando la creación de 5 nuevas carreras, que son parte de lo que el profesor Montúfar va a hablar en el planteamiento de los avances en la reforma educativa, que tiene que ver con alineados a la reforma de educación media. Bueno, la universidad, además de eso, ha venido consolidándose también en la oferta. Si ustedes ven en el sistema de educación a distancia, tenemos una oferta muy ampliada, tanto en el campus central como en las otras sedes de educación a distancia, que están en la zona sur, que están en Ceiba, que están en Occidente, que tenemos también en Comayagua, y que por supuesto son un aporte para la formación de profesionales en el campo de la educación. Y finalmente, uno de los procesos, diría yo, de mucho impacto para el tema de calidad es que la universidad, con la participación en el Consejo Superior Centroamericano Universitario, ha tenido la oportunidad de hacer procesos de autoevaluación y evaluación externa. ¿Qué quiere decir esto? Que en el año 2002, a partir del año 1998, se gesta las primeras iniciativas para que los programas de estudio de la universidad entren en un proceso de revisión académica por parte de profesionales de la universidad y en una segunda fase por profesionales externos. Eso dio origen a la reforma curricular, que es en los planes de estudio en los cuales ustedes están estudiando, que le llamamos los planes 2008. O sea, con un nuevo enfoque, que es el enfoque curricular por competencias, que ha sido de mucha discusión dentro de la universidad, porque el término competencia genera mucho ruido en términos de amarrar o acotar, digamos, la creatividad que puedan tener en el área de las ciencias de las humanidades para los profesionales. Entonces, es una cuestión que hoy en día se sigue discutiendo. Ha habido una reunión la semana pasada donde se está hablando que se hable mejor de resultados de aprendizaje y no de competencia. Claro, estas son cuestiones conceptuales que se necesitan de mucha discusión académica para poder entonces ver cuáles son los términos o conceptos apropiados para definir un currículum
bajo este enfoque o modalidad. Sin embargo, la universidad ha venido moviéndose en ese rumbo. La Universidad misma nacional está haciendo también sus inicios de reforma en esa dirección, y que posiblemente ellos están apostando ahora a un nuevo enfoque, que es el marco de cualificaciones profesionales. Es decir, en ese marco se define claramente lo que un profesional sabe hacer. Ya no solo basta el título, sino una descripción en detalle de qué es lo que ese título dice que el profesional puede hacer. Entonces, por lo tanto, como ven, ha habido todo un movimiento, y eso es parte del cambio de los escenarios de la vida económica, social, y de las nuevas necesidades que la sociedad demanda, y en este caso, en el término de los profesores, que la sociedad nos demanda mucho, y desde luego sin tener todas las condiciones laborales que deben de haber en los centros. Hoy en día... Nos vamos a ir a una breve pausa comercial. Por favor, no se mueva de su asiento, que pronto estaremos de regreso. El doctor José Montúfar nos planteará los retos de la Universidad Pedagógica en el presente y en el futuro inmediato. Hablar de desafíos, pues es hablar directamente, de vincularlos directamente al proceso educativo que se desarrolla. En este caso, ustedes saben que Honduras está inserto en un proceso de transformación educativa. Mejor dicho, América Latina en los últimos años vive un proceso de reformas y transformaciones, producto de la globalización y la competitividad, que hace que los países en alguna medida busquen alternativas a través de sistemas educativos para afrontar cada uno su realidad, sin tener en cuenta de que la educación es la panacea de todos los problemas. Eso es un error aceptarlo, sino que la educación es un motor que en alguna manera establece un carburante que impulsa ese desarrollo. En el marco de esa transformación, el principal desafío de la Universidad Pedagógica es apoyar plenamente la transformación educativa que se desarrolla en el país. Creo que una de las situaciones básicas antes de esa transformación ha sido que siempre en el país hemos hablado de reformas. ¿Y qué hacíamos nosotros como reformas antes? Simplemente íbamos a otro país, tomábamos las experiencias de los otros países, las traíamos a Honduras y ni siquiera las contextualizábamos, sino que las poníamos a andar, y eso para nosotros era una reforma. Pero a partir de la gran consulta que se estableció con el Foro Nacional de Convergencia, el FONAC, a finales de la década de los 90, a principios del siglo, se establece una diferencia cualitativa en torno a los procesos de cambio en el país. Creo que marcó un hito histórico muy importante, y eso nos permitió a nosotros empezar sistemáticamente con todo un proceso de transformación. En ese tiempo la Universidad Pedagógica se incorporó plenamente a ese proceso de cambio, a esa transformación educativa, y empezó a hacer lo que más sabía hacer: apoyar los procesos de formación docente. Iniciamos con el gran lanzamiento de la nueva formación inicial de docentes que se elevaba de nivel medio a nivel superior en el año 2002, en el centro, en la Normal España Vía Ahumada. Se hizo todo un lanzamiento, y a la universidad le correspondían como 7 instituciones en aquel momento histórico. Empezamos, pero se cometió un pequeño errorcito que se comete cuando se hacen transformaciones. Resulta que establecimos lineamientos técnicos, elaboramos diseños curriculares para prebásica y para básica, invertimos en algunas infraestructuras físicas, dotamos de algunos materiales didácticos a los centros educativos, pero ignoramos un hecho muy importante: no establecimos una nueva ley, una nueva normativa que regulara el proceso que se desarrollaba en el sistema educativo. Y empezamos la transformación sin una nueva ley. La ley de 1966, la Ley Orgánica de Educación, no daba abasto a ese proceso de cambio. Por lo tanto, ahí empezaron los problemas. Y los grandes problemas repercutieron plenamente cuando se acompañó la transformación y cuando empezaron a tener frutos esa transformación. Como existía un vacío legal coherente con el momento de la transformación, empezaron los grandes problemas. La Universidad Pedagógica inició con una licenciatura en formación inicial de docentes en educación básica, ¿verdad? Preparar el recurso humano calificado para primero, segundo y tercer ciclo de la educación básica. La preparó plenamente con un plan de estudios muy coherente, con profesores altamente capacitados, con trayectos de práctica transversales, como nunca antes se había hecho, y tuvimos muchísimo éxito en la formación de nuestros estudiantes. Pero ¿cuál fue el problema? Cuando estos estudiantes se incorporaron al campo laboral, resulta que los flamantes directivos del sistema educativo les decían: bueno,
El sistema educativo está dividido en preescolar, en primario, media y superior. No existía la educación básica porque había un vacío legal en el cual no se fundamentaba ninguna situación en ese momento histórico. Creo que eso dio cabida, y otro elemento que mencionó también el vicerrector, es que no se tenía un sustento financiero que permitiría darle soporte a todo ese proceso de cambio. Eso provocó que en el año 2006, a partir de muchísimas presiones, se hiciera una contrarreforma a todo ese proceso de cambio, sobre todo en la formación docente, que es el tema que estamos mencionando precisamente. Pues lógicamente se volvió nuevamente a la formación de docentes de a nivel medio en las escuelas normales. Claro, en ese momento hubo una matrícula en las escuelas normales, incluso había alguna escuela normal que tenía hasta 3 secciones, mañana, tarde y noche. Y eso era increíblemente, porque se tenía la concepción de que la educación magisterial a nivel medio era la profesión de los pobres. Yo digo que es error, porque lastimosamente, si bien la mayor parte de gente de escasos recursos estudiaba en esas instituciones, no se tenía la oportunidad de empleo, porque estábamos produciendo una cantidad de recurso humano docente que no iba a ser absorbido por el sistema educativo. Hoy en día seguimos con el mismo problema. Estamos produciendo aproximadamente cerca de 10.000 docentes para el sistema educativo, y el sistema educativo solo está empleando 1.500. Quedan aproximadamente como 8.500 personas que quedan sin empleo y que los estamos produciendo. O sea, estamos preparando para el desempleo. Estos son datos extraídos de la Comisión Presidencial para la Calidad de la Educación. Bueno, en el marco de esto, el principal desafío de la universidad es apoyar plenamente esa transformación. Es ver cómo se apoya directamente con la parte académica la instrumentalización de esos diseños curriculares que se han elaborado para prebásica y para básica, y también el diseño curricular que se estableció para media, sobre todo en un proyecto experimental que se denominó bajo la Unión Europea llamado PRAEMU. La Universidad Pedagógica aportó significativamente a ese proceso, participó en la estructura curricular. Pero el tema más principal de ello es exactamente en la formación docente. Hoy en día el principal reto de la universidad es contribuir significativamente a transformar la formación docente en el país. Ustedes han escuchado que lo que se ha hablado bastante últimamente ha sido que las escuelas normales desaparecen, que las escuelas normales pues se fusionan a la universidad y todo esto. La formación inicial de docentes es un elemento dentro de la transformación de la formación docente. Recuerden bien que la formación docente se articula por 2 subsistemas: la formación inicial y la formación permanente o la capacitación de docentes. Ese subsistema integrado es lo que tratemos de cambiar y que repercute plenamente en la carrera docente, que ese es otro tema que también habría que analizar un poquito, y que la misma universidad tiene que manejar sustancialmente aportes al respecto. Yo creo que eso es uno de los factores importantes que la institución tiene. Somos el alma mater de la educación nacional especializada en formación inicial de docentes, y eso es lo que nos da nuestro quehacer. Creo que en este momento nosotros hemos manejado ya toda una línea vinculante a través de un plan estratégico de desarrollo que nos va a permitir vincular esas necesidades que la misma Ley Fundamental de Educación exigen directamente a la misma universidad como formadora de docentes. En pocas palabras, el principal reto también de esta universidad es dirigir la formación inicial de docentes de nivel prebásico, básico y medio del sistema educativo nacional como la institución responsable directamente de ese trayecto formativo. Recuerden, hoy ya no vamos a tener escuelas normales que formaban profesores de educación primaria. Ese rol lo asume la universidad pedagógica. ¿Y cómo lo está haciendo? Pues creando nuevos centros regionales donde antes existían esas escuelas normales. En este proceso de transformación, la universidad pedagógica le van a transferir directamente 6 instituciones educativas que funcionaban antes como escuelas normales. Estamos haciendo todo un trabajo de parte de la universidad en el cual vamos a absorber completamente esas instituciones. Vamos a trabajar un poquito con el recurso humano calificado y estamos en el plano de análisis de todo ese recurso humano que tienen estas instituciones para ver quiénes llenan las expectativas. En la misma ley aparece que el requisito mínimo para trabajar en la universidad formadora de docentes es el título de maestría, y crean lo que es el principal problema que tenemos ahorita nosotros en los centros regionales, porque personal especializado a nivel de maestría está un poquito escaso, sobre todo en las áreas curriculares específicas.
Hay que profundizar plenamente en lo que es la educación prebásica por el mismo plan de universalización, y hay que hacer una oferta nacional de la educación básica, primero y segundo ciclo, al igual que el tercer ciclo, a través de los entes especializantes, porque nosotros tenemos que dar la respuesta a esa nueva formación de docentes. Recuerden que para el 2018 necesitamos que todos los docentes tengan un título de licenciatura, y eso, sinceramente les digo, va a ser una situación muy interesante. Nosotros, en ese marco de cambio, no hemos descuidado la correlación que estos planes de estudio deben de tener con los diseños curriculares. Recuerden bien que los clientes plenos del trabajo que desarrollamos nosotros aquí en la formación de docentes están compenetrados directamente en ese espacio laboral que tiene el sistema educativo nacional, tanto en el orden público como en el privado. Estamos dando una respuesta intencional a esta situación. Tenemos que fortalecer la calidad de los programas de formación docente, no solamente rediseñar una carrera, echarla a andar, hay que crear condiciones favorables que nos permitan en alguna medida establecer líneas que mejoren la calidad en todos los procesos. Creo que hay que crear condiciones para ello, y las condiciones que estamos invirtiendo plenamente ahorita es en establecer un recurso humano altamente calificado, que es el que le puede dar vida a cualquier sistema educativo. Hay que partir de la premisa fundamental de que la calidad de un sistema educativo tiene como techo la calidad de sus docentes, y eso nosotros no lo descuidamos directamente en esta situación. Hay que incorporar a la formación docente las nuevas tendencias relacionadas con inglés como lengua extranjera, nuestra lengua universal, la atención a la diversidad, la formación ético y ciudadana, las TIC aplicadas a la educación y la gestión educativa integral son temas transversales que estos planes de estudio tienen que reflejarlos plenamente en su estructura curricular. Hay que también hacer énfasis en la investigación educativa como herramienta que permita la reflexión desde la práctica. Recuerden bien que a veces el acto de investigar, algunas personas lo miramos bastante complejo, bastante difícil, pero una investigación-acción a partir de la reflexión sobre la práctica hace establecer líneas innovadoras de cambio a partir de hechos concretos, sencillos. Eso nos va a permitir a nosotros crear algunos elementos de cambio que tengan que ver con ese desarrollo. Hay que ofrecer una educación de calidad pertinente al trabajo educativo que va a desarrollar los docentes. El vicerrector hablaba de que el modelo educativo de la Universidad Pedagógica se enmarca dentro de un enfoque por competencia. Ser competente es tener un desempeño correcto. Ser competente es integrar, ¿verdad?, lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal, de tal forma que nos permita desenvolvernos plenamente en el campo ocupacional, y eso es un punto que no se ha descuidado en la universidad. Asegurar sistemas apropiados de regulación de la calidad de los programas de formación y de quienes egresen de ello. Se ha establecido un programa de seguimiento al egresado, ¿verdad?, un programa en el cual estamos vinculando un poquito el trabajo que están haciendo los egresados, y de esa forma nosotros queremos ver un poquito cómo a través de esa forma tenemos una tasa de retorno de los que se desempeñan en el campo ocupacional y cuáles son algunas líneas que tenemos que mejorar en cuanto. Nos vamos a una pausa comercial, por favor no nos cambie, que continuamos con la parte final del programa. Bueno, desde luego la participación estudiantil en los procesos como parte, yo diría, esencial de la universidad está planteada. Todos los consejos de departamento académico tienen incluidos ahí la presencia o la participación estudiantil. En los procesos que vienen, recuerden que hemos hablado en dos ámbitos. Uno, lo que tiene que ver con el gran reto de liderar los procesos de formación docente para el nivel de la educación básica, primero y segundo ciclo. Pero además estamos planteando también revisar la currícula, la pertinencia con la reforma de media. Es decir, que necesitamos hacer un trabajo en los claustros académicos para analizar en detalle lo que está ocurriendo en la reforma, qué vacíos tienen los planes de estudio nuestros de formación sobre algunos espacios de conocimiento en los cuales todavía nosotros no estamos dando respuesta. Yo voy a hacer un llamado a los decanos y a los jefes de departamento. Desde luego no van a estar todos los estudiantes participando en un trabajo de este tipo, pero sí van a estar informados. Pero yo considero que los que han delegado en su asamblea de estudiantes por carrera pueden participar
de todo este proceso porque consideramos que es muy importante. También en estos procesos los egresados son parte. Creo que son una fuente de información muy valiosa porque son los que pueden dar fe si realmente la formación que han recibido aquí es pertinente con el espacio laboral en el cual se están desempeñando. Y eso creo que es un proceso en espiral en la búsqueda de la mejora de la calidad en el término de formación de profesores. A usted, querido televidente, le agradecemos su fiel sintonía, pues invitándole para que el próximo viernes en punto de las 8 de la noche pueda acompañarnos. Hasta la próxima.